Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 18, donde dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nótese que luego de desarrollar la seguridad que descansa en el amor, ahora presenta la incompatibilidad entre amor y miedo, al afirmar que en el amor no hay temor. De otro modo, el amor perfeccionado logra eliminar el temor, en este caso, no como expresión de respeto, sino de miedo. Y ese temor se manifiesta en quien sabe que comparecerá ante el tribunal de Cristo y no ha vivido una vida perfeccionada en el amor. Por tanto, y note esto, no hay lugar alguno, ni tampoco miedo, en quien vive en la esfera del amor, ya que el miedo corresponde a la experiencia del que es esclavo y vive bajo el control de un amo. Romanos capítulo 8 y versículo 15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El creyente no está bajo el dueño que lo esclaviza, sino como hijo en la casa del Padre, que siendo Dios es amor. El sentido del uso del verbo temer expresa, como se dice antes, miedo por algo que acontecerá. Y nada tiene que ver con el temor reverente del Hijo ante el Padre Celestial. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 17, dice: Y si invocáis por Padre a aquel que, sin asesión de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El amor y el miedo no tienen nada en común, y es más, son incompatibles. También debe de considerarse que Juan está afirmando que el amor que ha sido perfeccionado dice que echa fuera el temor. Note que el amor perfecto de Dios toma posición plena del creyente y lo conduce en la dimensión del gozo y no de miedo. El amor une al creyente con Dios y aleja de él el miedo propio de quien quebranta la relación y la comunión con él. El amor y el miedo en relación con la misma persona son imposibles. Incluso el temor, al resultado del tribunal de Cristo, desaparece en quien el amor divino se ha perfeccionado, porque sabe que el juicio en que todos tendremos que comparecer ya no es de castigo, sino de recompensa. Note que el amor divino perfeccionado en el creyente le hace entender que toda condenación ha sido ya cargada sobre el Hijo, que en amor envió al mundo para ser el Salvador de todos los que creen, y por tanto la condenación por el pecado ha sido extinguida eternamente para el que cree. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nótese que la razón del temor
es a causa del castigo, porque el temor lleva en sí el castigo. Es interesante notar que la única vez que aparece el sustantivo, además de en este versículo, está en el contexto escatológico. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25 y versículo 46 dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». El miedo se produce ante el castigo que se espera, ya que este temor lleva ya en sí el castigo, puesto que temer es comenzar ya a sufrir el castigo que se augura. En Edén, mientras hubo amor hacia Dios, manifestado en obediencia, hubo comunión con Él, pero a desaparecer el amor por desobediencia, nació el miedo. Génesis capítulo 3 y versículo 8 dice: «Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto». Y continuando con este capítulo 3 de Génesis, pero ahora los versículos 10 y 11, dice: «Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí». Y Dios le dijo: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses?». El creyente que ama no teme, como si se tratara de comparecer ante el juicio de condenación, cosa imposible por otro lado para él, como se ha dicho repetidamente. Así pues, el temor ha de entenderse en relación con la comparecencia ante el tribunal de Cristo, ya que quien vive en amor camina con Dios y no tiene miedo de Él. El temor implica separación, alejamiento, desconfianza, algo sumamente grave cuando se trata de un asunto respecto de Dios. Pero note que todo lo opuesto a la confianza que es propia de quienes son hijos suyos y están conscientes de tener su amor en toda circunstancia. Romanos, capítulo 8 y versículo 39 dice: «Ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Y nótese que la conclusión no puede ser otra, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No cabe duda que aquí el apóstol procura infundir confianza al creyente. El cristiano que no ama siente inquietud en lugar de confianza. La relación de comunión y amistad, como hijos, se cambia por el temor que siente el esclavo que no ha cumplido lo que el dueño ha establecido. También es preciso entender la relación del creyente con el Padre Celestial, que siempre es de gracia y de misericordia. También es importante saber que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pero también las caídas ocasionales, los fracasos espirituales que se producen en la vida cristiana han sido ya cubiertos con la sangre de Cristo, y tan solo se requiere la confesión, esto es, la aceptación del fallo y el retorno a la comunión plena con Dios. El estar mirando continuamente al pecado que se comete impide, por otro lado, la mirada a Dios, que en su gracia nos ve perfecto en Cristo, a pesar de nuestros fallos. Por supuesto que esto no significa que se pueda practicar el pecado, porque quien lo hace no ha nacido de nuevo. Sin embargo, generar el miedo atroz por el pecado ocasional lleva a los creyentes a la ley y no a la gracia, ya que produce angustia que llena muchas vidas en lugar de estar llenas de gozo, de la salvación y de la esperanza de gloria.
Tengas en cuenta que el legalismo, lo que se llama el temor santo, hace más daño a vidas cristianas que todas las acusaciones que el tentador formule para privar del gozo, ya que los legalistas atormentan vidas, quitan el gozo, destruyen conciencias, eliminan el ministerio de quienes podrían ser valiosos en la edificación del pueblo de Dios, ya que son verdaderos enemigos de la gracia y también incapaces de sustentar a quienes vacilan en su carrera cristiana, pero sin embargo son hábiles instrumentos para demoler vidas y arruinar corazones, generando miedo y causando también aflicción. Continuar con el versículo 19, donde dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como se aprecia en las alternativas de lectura, los manuscritos más seguros tienen como lectura nosotros amamos, ya que es un amor a todos, como ya se ha considerado anteriormente, primero a Dios y luego al prójimo. Amar es la realidad esencial de la vida cristiana. Por tanto, la razón de ese amor en el creyente es que Dios nos amó primero. Como en todo, Dios es el que toma la iniciativa. No es el esfuerzo del creyente que le lleva a amar, es la obra de Dios en él que produce el amor y le impulsa a expresarlo. Gálatas, capítulo 5 y versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El amor cristiano es el reflejo del amor divino. Dios amó al creyente antes que éste fuese capaz de amarle a él. Y por ejemplo, así escribía Agustín: en efecto, ¿cómo podríamos nosotros amarle si él no nos hubiera amado el primero? Amándole, nos hemos hecho sus amigos, pero son enemigos los que él ha amado para hacer de nosotros sus amigos. Continuará con el versículo 20, donde dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El apóstol aquí, mediante una hipótesis general, presenta la realidad de la vida cristiana, ya que introduce la suposición con la expresión cuando dice si alguno dice. Se trata de una supuesta persona que hace una afirmación. Y nótese que el que se presenta en el supuesto dice yo amo a Dios. Esto corresponde a un verdadero creyente, pero sin duda es algo que puede expresarse muy fácilmente. Es posible que el apóstol esté pensando en los gnósticos que afirman amar a Dios, pero es aplicable en general. Por tanto, tiene que ver con el amor vertical, dirigido hacia Dios, ya que el que afirma amar a Dios aborrece, si se prefiere, odia al hermano. Es por eso que Juan dice que es mentiroso. Y la razón es bien sencilla, ya que el amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo, y más sensiblemente al hermano. Mateo, capítulo 25 y versículo 40 dice: y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El tema se ha considerado ampliamente
al comentar los textos aquí citados, ya que el apóstol Juan enseñó que no puede haber comunión vertical sin comunión horizontal. Y del mismo modo, no puede amarse a Dios y aborrecer al prójimo. Capítulo 1 y versículo 3. Pero el grave problema del supuesto interlocutor es que en la relación visible con el hermano es de aborrecimiento en lugar de amor. También se ha dicho antes que el verbo expresa la idea de algo drástico, equivalente a odiar, aborrecer, en general, implica cualquier relación de menosprecio que puede llegar hasta el odio. Y Juan califica esta situación de mentira, y por consiguiente, el que afirma amar a Dios y no lo hace con su hermano es mentiroso. Esto quiere decir que no es verdad que ame realmente a Dios. En la epístola, ese pecado adquiere una notable dimensión e importancia, porque expresa una forma de vida contraria totalmente, no solo a la voluntad de Dios, sino a Él mismo. El creyente ama porque es de Dios. El que no ama y dice que lo ama es del diablo, que es padre de mentira. ¿Y quienes son sus hijos espirituales? Siguiendo la vinculación con él, son también mentirosos. Juan capítulo 8 y versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De otro modo, manifiesta que no es de Dios o, lo que es igual, no ha nacido de nuevo. También es interesante las 3 mentiras que aparecen en la epístola. La primera es contraria a la moral cristiana al afirmar que tiene comunión con Dios mientras camina en tinieblas. Capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 4. La segunda es contra la doctrina, ya que se pretende negando al Hijo tener comunión con el Padre. Capítulo 2, versículos 22 y 23. Y la tercera está manifestada por una falsa relación social, que pretende amar a Dios, despreciando sin embargo al hermano, y que está en el versículo que se está comentando. Así pues, la acusación del apóstol se sustenta mediante una sencilla prueba, ya que el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El hermano es alguien que está casi siempre delante de los ojos del que afirma amar a Dios. Sin embargo, el amor a Dios se hace visible en el amor al hermano. Es imposible amar a uno y aborrecer al otro, puesto que a ambos se ama, no con el amor que surge de la condición personal humana, sino de la dotación divina de amor derramado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De otro modo, el amor a Dios es el mismo y de la misma procedencia que el amor al hermano, ya que ambos proceden de Dios mismo. Pero la imposibilidad de amar y aborrecer con el mismo corazón se pone de manifiesto mediante un contraste entre lo visible y lo invisible, en donde se pueden establecer 3 niveles de imposibilidad. El primero es una imposibilidad psicológica, ya que no es posible amar lo invisible dejando de amar lo visible,
porque no puede haber una evidencia comprobable de la realidad del amor hacia quien no puede verse. Esto es una desproposición psicológica que se establece entre lo fácil y lo difícil, ya que quien no es capaz de hacer lo fácil, que es amar al hermano, no puede hacer lo más difícil, que es amar a Dios. La segunda es una imposibilidad ontológica, ya que no es posible amar lo infinito y aborrecer lo limitado, simplemente por la dimensión de lo que se ama. Esto es, quien no puede hacer lo más pequeño que es amar al hermano, no puede hacer lo más grande que es amar a Dios. Y la tercera es una imposibilidad mensurable, ya que no se puede afirmar que se ama a Dios, que se trata de algo interno y se desprecian sus mandamientos de amor al hermano, ya que amar a Dios implica necesariamente la obediencia y esa obediencia se concreta en el cumplimiento del mandamiento del amor. El que no ama al hermano no puede amar a Dios en base al mandamiento establecido por él. De otro modo, él no quiere ser amado excluyendo a los hermanos y en general al prójimo, ya que él quiere ser amado en los hermanos. Continuará con el versículo 21, donde dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La conclusión a todo lo que antecede es bien breve y concisa, ya que Juan vuelve a recordar el mandamiento divino que él asume plenamente, cuando dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. Esto quiere decir que, además de amar por vinculación e identificación con Dios, debe de hacerse también como mandamiento divino, que debe de obedecerse. También es bueno señalar que el mandamiento se expresa como lo estableció el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 22 y los versículos 37 y 39. Y esto se ha comentado anteriormente, por lo tanto no hace falta volver otra vez a lo mismo. Y las palabras finales del apóstol con que se cierra este párrafo está expresando la voluntad de Dios transmitida por el Señor Jesucristo. Y voy concluyendo con esto. No se puede interpretar las aflicciones de su vida como señales de que Dios lo está castigando. Tampoco tiene que echar a perder sus buenos ratos temiendo cuándo llegará ese martillazo. No tiene que reprimir la felicidad pensando pagaré por esto más tarde. Pueden entrar al día del juicio silbando, porque el temor al castigo eterno ha desaparecido. Y es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, y tú me dirás, ¿y por qué ha desaparecido? Pues sencillamente, esto solamente es posible si tú crees a Cristo y crees en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa obra aún todavía sigue existiendo. Esa obra todavía tiene valor. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por tu rescate aún tiene poder y tiene valor. Pero tú debes de aceptarlo, debes de creerlo en tu corazón para que así de esta manera tú no tengas el temor de cuando llegue ese día, como he dicho anteriormente, pues tú entres a la presencia de Dios alegre y gozoso. Te animo pues a que puedas en este momento aceptar a Cristo en tu corazón y para ello ora conmigo esta oración que voy a hacer. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que hay muchas personas que no he amado, y es más, la he odiado, despreciado e ignorado. Pero ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón,
por todos mis pecados, por todo aquello que he hecho malo. Me arrepiento de ello. Te abro mi corazón, creyendo en tu obra salvífica que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.